Antes de esto, me estoy acordando, hay un tema muy importante de nomenclatura. Nosotros, para ponernos de acuerdo cuando hablemos, hay distintos sinónimos. Es decir, a la derivada de una función también se le llama diferencial de una función. Entonces, por esa razón, a esto se le llama cálculo diferencial. Eh, la derivada nosotros la hemos denotado como f' de x, pero también se usa la notación de Leibniz, que desarrolló Leibniz, que sobre todo en el segundo semestre la vamos a usar más, que es el cociente de diferenciales, y que se lee derivada de y respecto de x. Así se lee, y se escribe así, y significa lo mismo que esto. Como la función, ustedes se acuerdan que le llamábamos y, o sea, a f de x la llamamos y, entonces se usa f', se usa esto, o también se usa y' para denotar una derivada. ¿Sí? Y vamos a decir que una derivada existe en un punto cuando existe el límite del cociente incremental que ya vimos cuando x tiende a ese punto. Extendiendo ese concepto, vamos a decir que una derivada existe o una función es derivable en un intervalo cuando tiene derivada en todos los puntos de ese intervalo. ¿Sí? Vieron que son todos conceptos similares y entendibles. Una función tiene derivada, se dice es derivable. O diferenciable también. Entonces, ya habiéndonos puesto de acuerdo en la nomenclatura que vamos a usar, hay una relación importante. Fíjense, si nosotros dijimos que geométricamente una derivada me da la pendiente de la recta tangente en un punto, si la función no es continua en ese punto, no va a tener recta tangente. ¿Sí? Entonces, este tema que vamos a ver ahora se llama derivabilidad y continuidad. Y nosotros sencillamente lo que vamos a establecer es que una función, si es derivable en un punto, es continua en ese punto. Eso es lo más importante. Por lo mismo que acabamos de decir, si tiene una recta tangente en el punto, entonces es continua. Y si tiene una recta tangente es derivable. Entonces, si una función es derivable en un punto, es continua en el punto. Que lo podríamos anotar, si f' de x existe en un punto C, entonces es continua en ese punto. Profe, ¿qué dice en el título? Derivabilidad y continuidad. Entonces, si la función es derivable en el punto, es continua en hecho punto. ¿Sí? ¿Se entiende?
Ahora, algo importante. Supongamos la función valor absoluto de x menos 1. ¿Sí? Esa función si yo la grafico, ¿se acuerdan ustedes del curso de ingreso? Va a ser así. En ese punto, no tiene tangente, porque la tangente viene así y acá cambia de dirección. ¿Cómo sería en ese punto? Así, 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 así. No tiene tangente. Esa función en ese punto no es derivable. Sin embargo, se ve a las claras que es continua. No hay ningún corte. Entonces, esta relación importante que nosotros descubrimos acá, al revés, no es cierta. O sea, si la función es derivable, entonces es continua. Pero, si la función es continua, no siempre es derivable. ¿Entienden la diferencia? La derivabilidad me asegura a mí la continuidad. Si tiene derivada, es continua. Se acabó. Ahora, si yo digo, la función es continua, entonces es derivable, no sé. Funciona para un lado, para el otro lado no es siempre cierto. Entonces, ¿cuándo es que yo voy a saber? Bueno, si yo voy a tratar de representarlo gráficamente, una situación como para que ustedes puedan darse una idea. Supónganse que yo tengo una función así, hace así, después hace un pico, ¿sí? Y después, bien. Y yo analizo 3 puntos. X1, X2 y X3. ¿Sí? En X1, la función no es continua. No es derivable. En X2, la función es continua. Pero en ese pico, no es derivable. En X3, la función es continua y es derivable. ¿Se entiende? Parece un juego de palabras, pero vamos a dejarlo claro. Si la función es derivable, es continua. Y ahí termina la regla. ¿Se entendió? ¿Sí? Esto es lo que tengo que saber. Y que al revés no es cierto. Es decir, el hecho de que sea continua no me asegura a mí la derivabilidad. Exacto, no es derivable porque puede tener, yo no sé para dónde viene la tangente, porque tiene un pico.
Por eso ustedes en los textos van a encontrarse con una forma de nombrar a estas funciones derivables que se llama, les dicen una curva suave. Una curva suave quiere decir que no presenta este tipo de situaciones. Una curva suave es derivable porque es continua y porque no tiene picos. ¿Sí? Esto es lo que tengo que evitar. Entonces, ¿quedó claro ese concepto? Sí. Sí, Bien, profe. bien.